Hola, bienvenidos todos y todas a una nueva versión del Laboratorio de León y Conejo. Soy el profe León y a continuación te voy a enseñar cómo se realiza la medición de la biodiversidad. Antes de comenzar, quería contarte que la semana pasada nosotros subimos un video explicando cuál era el concepto de biodiversidad y asociado cuáles eran, en términos de la diversidad, las tres grandes posiciones de estudio para poder entenderla. Te aconsejo que le eches una mirada para que puedas darte un contexto y entender de forma cabal lo que vamos a explicar. ¿Qué cosa? La medición de la biodiversidad. ¿Y cómo se hace? Vamos allá. ¿Cómo medir la biodiversidad? Existen diferentes índices, números y formas matemáticas de poder conocer y comparar los niveles de biodiversidad que existen entre diferentes lugares. Es decir, por ejemplo, estos números nos pueden ayudar a entender cómo dos selvas distintas que están ubicadas en distintos lugares del mundo, su número de organismos y las especies distintas que viven en cada lugar, cómo van cambiando de un lugar a otro. Pero también nos permiten entender cómo un mismo tipo de selva experimenta cambios entre una época y la otra. Por ejemplo, la acción de los seres humanos. Puede que, producto de la acción de nosotros, antes hubiese habido una determinada cantidad de organismos y de especies distintas y que posteriormente estas cantidades hayan cambiado. Bueno, por el solo hecho de decir antes y después hay una variable de tiempo. Entonces, ¿cómo medimos la biodiversidad? Tenemos que tener presente eso, el lugar en donde está presente la especie o las especies que queremos medir y en qué época lo vamos a hacer. ¿Y por qué debemos medir la biodiversidad? Porque básicamente el comparar el cómo va cambiando la diversidad de especies en un lugar nos ayuda a entender dos cosas. Primero, esa gente que produce el cambio, eh, ¿cómo lo hace? Obviamente, ¿cuál es? ¿A qué especies está afectando? ¿Cómo lo está haciendo? Y finalmente, incluso podríamos llegar a proyectarnos el cuáles van a ser los efectos finales de esos cambios. Pero además, si es posible, tratar de entender cómo podemos de alguna forma disminuir sus efectos para que, si es que hay pérdida de biodiversidad, eso no ocurra o que sea en la menor tasa posible. Eso se da mucho con los efectos antropogénicos, en aquellos que nosotros los seres humanos estamos muy relacionados, y en la medida que disminuimos la acción de esas intervenciones que nosotros hacemos, el número de especies y la cantidad de organismos de cada especie también va estabilizando. Bueno, ¿y qué factores tenemos que considerar para poder hacer la medición de la biodiversidad? Hay muchos, e incluso después van a ver más allá algunos de ustedes, si es que se interesa más en esto y en la universidad lo ven, que existen índices como el índice de biodiversidad de Shannon. Pero si hay dos básicos en los cuales tú puedes iniciarte para poder hacer esto, son aquellos que te muestro en pantalla. Mira, por favor. El primero es la riqueza de especies, que corresponde al número total de especies presentes en la comunidad en un determinado momento. Mientras que tenemos la abundancia relativa, que corresponde al número de organismos pertenecientes a una misma especie dentro de un total de organismos en un mismo lugar y al mismo tiempo. ¿Cuál es la diferencia en términos concretos entre uno y el otro? Te lo explico a continuación. Mira aquí, por favor. Vamos a borrar un poquitito y aquí te cuento. Bien. Aquí tú puedes encontrar una tabla que básicamente está compuesta por 3 columnas y 7 filas. La primera columna corresponde al nombre científico de 7 diferentes especies de plantas. Y las 2 columnas siguientes encontramos dos tipos de bosque distintos que le llaman bosque primario y bosque secundario. Considero que son dos lugares distintos de bosque. Y básicamente lo que está haciendo la tabla es cuantificar, contar el número de organismos de una misma especie que se da en un lugar y en el otro. Entonces, por ejemplo, la primera se llama Anacaspi. La Apulearia leocarpa, la Anacaspi, está presente una vez en el bosque primario y una vez en el bosque secundario. El cético está presente 2 veces en el bosque primario y ausente en el bosque secundario. Ausente tú lo tienes que considerar como cero. La cichona y el papelillo caspi, ambos están ausentes en el primario y presentes en el secundario en 2 unidades cada uno. Mientras que el matapalo y la carahuasca están ausentes en el primario, en el secundario están presentes con 1 unidad en cada uno, y la chiringa finalmente hay 4 organismos de ellos presentes en el bosque primario y 2 en el bosque secundario. ¿A qué nos referimos con riqueza de especies?
al número de especies distintas que se encuentran en cada lugar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, independiente de cada uno de los números, lo que yo tengo que hacer es marcar en qué lugar la especie está presente o no. Entonces, por ejemplo, es un 1. ¿Está presente la especie aquí? Sí, la Anacaspi. ¿Está presente la Anacaspi en el secundario? También. Vamos al cético. ¿Está presente el cético aquí? Sí, a pesar que sea un 2, da lo mismo. Estamos viendo si está presente o no. Aquí está presente en el bosque secundario, no lo está. Bueno, ¿y qué pasa con la citrona y el papelillo caspi? Bueno, en el bosque primario no lo están, mientras que en el bosque secundario sí lo están. No importa el número, pero sí lo están. El matapayo y la carahuasca están ausentes aquí, mientras que en el bosque secundario sí están presentes. La chiringa, en este caso, sí está presente en el bosque primario, pero está... Ah, y también está presente, casi, en el bosque secundario. Para poder determinar la riqueza de especies, lo que yo tengo que hacer es determinar cuál, cuántos tickets básicamente están presentes en cada lugar. Entonces acá en el bosque primario tengo 1, 2, 3. Y en el bosque secundario tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Riqueza de especies entonces es la cantidad distintas de especies que están presentes. Por eso nosotros marcamos con ticket presencia o ausencia, ¿ok? Que están presentes. Y en este caso hay 3 presentes en el primario y hay 6 presentes en el secundario. ¿Cuál es el lugar más rico en especies? El secundario. Esa es una de las primeras preguntas que respondemos con este tipo de indicador. Te lo compara ahora con la abundancia relativa. Antes el número indicaba presencia y ausencia. Ahora el número, cuando hablamos de la abundancia relativa, es un valor matemático. ¿Ok? Entonces, voy a partir con la Anacaspi y de ahí te voy a mostrar cómo funcionan las demás. La abundancia relativa se calcula de la siguiente forma. Determino y estimo cuál es el número total de organismos que están presentes en cada lugar. Entonces, por ejemplo, 1 más 2 son 3, más 4 son 7. Tengo 7 organismos totales aquí. Mientras que en el bosque secundario tengo 1 más 2 son 3, más 2 son 5, más 1 son 6, más 1 son 7, más 2 son 9. ¿Ok? Sabiendo cuál es mi total, lo que hago es básicamente algo muy parecido a un porcentaje. Hago una razón. ¿Cómo se calcula? Partamos con la Anacaspi. ¿Cuántos tengo en el bosque primario? Tengo 1. Y ese 1 lo voy a dividir por el número total de organismos que hay en el lugar. En el bosque primario hay 7. Entonces sería 1 dividido en 7. Y 1 dividido en 7 a ti te da 0,14. Entonces, la abundancia relativa de Anacaspi para el bosque primario es 0,14. Mira, Anacaspi en el bosque secundario, por su parte, también está en 1. ¿Va a dar 0,14? Veamos. Tenemos un organismo detectado de Anacaspi en el bosque secundario, pero fíjate, el número total de organismos presentes ahí es 9. Y si yo hago el cálculo matemático, 1 dividido en 9 me da 0,11. Entonces, la abundancia relativa de Anacaspi para el bosque primario es 0,14 y la abundancia relativa de Anacaspi para el bosque secundario es 0,11. Que las cantidades de organismos sean iguales en ambos casos no significa que las abundancias sean iguales. ¿Por qué? Porque depende del total de organismos presentes en cada lugar. Ok, pero esto es para Anacaspi. Si yo hiciera lo mismo para cada uno de los organismos que están ahí, tú te darías cuenta de esto. Que por ejemplo, el cético sería 0,29 en el caso de el bosque primario y que estaría ausente en los siguientes. Y así con la cinchona, el papelillo caspi, el matapalo, la carahuasca y la chiringa. Pregunta, solamente observando estos datos que ves acá. En el bosque primario,
¿Cuál es el organismo que tiene una mayor abundancia relativa? Bueno, miro acá y me doy cuenta que 0,57 es más grande que estos dos valores que está acá, por lo tanto el organismo con mayor abundancia relativa es la jeringa. Te lo pregunto ahora para el bosque secundario. Considerando los valores, ¿cuál es el organismo con mayor abundancia relativa? Y aquí fíjate, 0,22, 0,22, 0,22 y cada uno de ellos distinto a 0,11. Acá se da una especie de triple empate y hay tres especies que tienen la mayor abundancia relativa, que en este caso sería la cinchona, el papelillo caspi y la chiringa. ¿Ok? Fíjate que los números de organismos son relativamente similares y se da que las abundancias relativas son también relativamente similares. ¿Ok? Ahora, hay un último concepto que te quiero enseñar que tiene que ver con el concepto de especie dominante. Volvemos a la tablita y básicamente la especie dominante es otro factor que te podría ayudar. No en todos los estudios se da, pero eventualmente podría serte de utilidad. ¿Cómo me doy cuenta de cuál es la especie dominante? Bueno, miro las abundancias relativas de cada lugar y me doy cuenta de cuáles son. En el caso del bosque primario es la xiringa, la especie dominante por lo tanto es la número 7, mientras que las especies dominantes para el bosque secundario son la número 3, que es la cichona, la número 4, que es el papelillo caspi, y finalmente la número 7, que es la chiringa. Entonces, ¿cómo sé qué lugar es más diverso que el otro? Bueno, me tengo que fijar. ¿Tiene más número de especies? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, automáticamente ya tienes un puntito más en lo que es diversidad. Mira los números. Ok, ¿hay alguna que esté con menor cantidad de organismos? Ese número es muy bajo, es muy alto. Bueno, ahí depende de cada contexto. Y dependiendo de eso, es el número y la especie dominante que se va a dar. Considerando esos tres, tú puedes saber si es más diverso o menos diverso ese lugar. Entonces, riqueza de especies, decíamos que hacía relación a el número de especies diferentes que se da en cada lugar. Básicamente, el número acá indica presencia o ausencia. Abundancia relativa tiene que ver con la frecuencia en la cual ese organismo se da en cada lugar y corresponde al número de organismos detectados de una especie dividido el total de organismos presentes en cada lugar. Y la especie dominante corresponde a aquella que tiene el mayor nivel de abundancia relativa. Oye, pero hasta acá, ¿por qué existe entonces una biodiversidad? ¿Por qué hay tantas especies que son distintas? Incluso dentro de los mismos organismos hay distintas diversidades. Se habla mucho de eso incluso dentro de los mismos seres humanos. Y tiene que ver por lo que te muestro a continuación, el concepto de evolución. Todos los organismos nos encontramos en constante cambio. Y imagínate si ahora a eso le agregamos de que el planeta tiene millones de años de tiempo para poder hacer eso. ¿Las probabilidades de cambio aumentan o disminuyen? Yo sé que tienes la respuesta en tu cabeza. Y la verdad es que ha promovido de que nosotros y distintos organismos, tanto vegetales, animales, bacterias, hongos, entre otros, puedan cambiar en el tiempo. Y esa posibilidad de cambio es lo que ha hecho que todo sea tremendamente diverso. ¿Cómo la evolución ha favorecido la diversidad? ¿Cuáles son los tipos de evolución? ¿Cómo la evolución finalmente controla esto? Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, suscríbete y dale a la campanita para que te puedas enterar de cada una de nuestras actualizaciones y si tienes alguna pregunta, no dejes de hacerla. Estaremos encantados de responderla. Que estés muy bien.